profundidad tenemos al hilo telefónico y también en contacto streaming por Zoom a Ángel Tortolero, quien es analista internacional. Ángel, muchísimas gracias, un amigo de la casa. Una rueda de prensa que realmente fue contundente, la verdad de Venezuela en medio de la mentira, de la conspiración. En primer lugar, me gustaría comenzar este análisis por lo que significa el trazar el lazo de cooperación, de amistad, incluso por encima de las diferencias, de diálogo en medio de las diversidades. ¿Cómo ves este camino y la valentía? El presidente acuñó una frase: a los cobardes no lo quiere nada en el mundo, y signos de diálogo no es cobardía, sino simplemente es de diplomacia, de paz, la que ha aplicado Venezuela en los últimos 26 años ante la amenaza. ¿Cómo crees tú que se ha recibido esa propuesta y cómo se mueven los cimientos ahora de la vida política? Bueno, muchas gracias como siempre por la oportunidad de comunicarme con esa extensa y gran audiencia de BTV y de tu programa en particular. Fíjate, rápidamente, hacía una reflexión pequeñita. Nosotros desde que llegamos, y digo nosotros, la Revolución Bolivariana, inauguramos la Quinta República en el año 99, ya el presidente Chávez anunciaba que el camino perfecto para el equilibrio del mundo era la paz y la construcción del respeto a la autodeterminación y el respeto a la cultura y el surgimiento, pues, de una vez por todas, de los polos de poder que hayan que salir en el mundo, en eso que conocemos como la multipolaridad. Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, toma el testigo, no a gusto, sino con mucha tristeza, porque nos mataron al presidente Chávez, toma el testigo y acelera en función de la paz. Pues cuando la guerra es un negocio, Barry, y eso lo digo para todos y todas, cuando la guerra es el negocio de Occidente, la paz es subversiva y nosotros somos unos subversivos de la paz y en ella tenemos la vida empeñada y comprometida. Ayer, valientemente el presidente Maduro ha dicho en palabras claras, diáfanas, entendibles para todos los sectores, que aquel que no se comprometa con la paz simplemente niega hasta su propia esencialidad como venezolano, porque pone en riesgo la estabilidad y la tranquilidad de toda la República, en el caso particular. Y estas palabras del presidente Maduro, no por casualidad, aunque no taxativamente directamente, pero son pronunciadas también, nada más y nada menos por Xi Jinping en la reunión reciente en el Asia. Y es el mismo relato que mantienen los BRICS y es el mismo relato, estoy seguro, que va a mantener la CELAC, porque es que el mundo entero, a excepción de los que proclaman la guerra o los que quieren hegemonizar el planeta, está a favor del entendimiento, de la búsqueda de canales de comunicación para salir de los inmensos y graves problemas causados por Occidente a la humanidad y por el modelo que ellos quieren implementar. Ángel, también es importante el despliegue bélico. 8 buques, 1.200 misiles y además lo que significa el despliegue de más de 4.000 tropas, dicen ellos, y un submarino nuclear que va en contra de tratados internacionales firmados. Somos una zona desnuclearizada, cuando eso es un conflicto lamentablemente de otras latitudes, como Medio Oriente. Lo vimos recientemente con la guerra de 12 días entre Irán e Israel, una escalada nuclear. Bueno, aquí en el Caribe no se ve eso, no hay un desarrollo nuclear y Estados Unidos nos amenaza de esa manera. ¿Cómo debe hacer frente el pueblo venezolano sin distingo político? Decía el jefe de Estado, son 8.2 milicianos reservistas que acudieron al llamado y que hoy arrancan un entrenamiento militar. Son muy serias, es incluso la más grave amenaza de cualquier territorio en Latinoamérica que se ha dado por parte de Estados Unidos. Así es, Barry, fíjate que mientras el mundo entero anda proclamando la paz como el camino a seguir para llegar finalmente a tener un mundo donde quepamos todos y todos seamos respetados, se mueve un armamento misilístico y nuclear para el Caribe para someter y alertar, un poco por amedrentar. Lo que pasa es que Venezuela no es un pueblo que se amedrenta fácilmente. No nos gusta que lo padroteen, dijo el difunto Néstor Kirchner, que para descansa en Argentina cuando derrotamos el ALCA. Y ahora no es un tema solo de Venezuela, este es un tema que se inscribe en las acciones bélicas de Occidente contra la humanidad. Fracasaron en Rusia con su intento de socavar las bases para
derrocar o para trastocar ese surgimiento de ese país a la cabeza de Putin. Siguen fracasando contra China con medidas coercitivas unilaterales, medidas económicas y provocaciones de guerra. Les queda lo que ellos llamaron en otro el patio trasero y buscando la forma de cómo entrar a Venezuela, la fachada caribe más grande que tiene América del Sur. Pero aparte de eso, el ejemplo de dignidad y de resiliencia que ha dado Venezuela es motivo de inspiración para otros pueblos del mundo, sin que por ello se entienda que lo estamos exportando. Simplemente hemos dado muestra de lo que significa resistir. Se paran a agredirnos y sale el pueblo entero. Mira, en la fila, y lo digo con propiedad y con pruebas en la mano, en la fila para inscribirse en la milicia bolivariana, había gente que no era afecta al bolivarianismo, que no era afecta al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la diferencia está que esa gente que no fue afecta o que no era o que no es afecta a la revolución bolivariana tiene a Venezuela en el corazón y lo siente entre las vísceras, como diría el comandante Chávez citando a Justo Mijares. O sea, no, esto no es un problema de colores, de partidos, de religiones, de visiones. Aquí lo que hay que sentirse venezolano y ser venezolano, porque las bombas no solo matan chavistas, las bombas acaban con el territorio, en el caso negado que lleguen a tratar de incursionar o disparar contra la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos, somos un pueblo pequeño en comparación a los Estados Unidos, pero nuestro valor es indómito y nuestra posición es firme para seguir por el camino de la paz. Pero si vienen por otro camino, se conseguirán un pueblo aguerrido que sabe cómo defender su libertad. Buenas tardes, Ángel. Un placer, como siempre, conversar contigo, hablando precisamente de esta política guerrerista de Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en su análisis indicaba que existen grandes divisiones en la política exterior, cómo se maneja esa política exterior desde Washington, y hacía énfasis en que Marco Rubio impulsa esa política belicista dentro de la Casa Blanca y que también busca manchar las manos de sangre de Donald Trump en ese caso. Así es, bueno, la política de Marco Rubio es, bueno, como todos sabemos, niega hasta su origen natural, que es un hombre de origen cubano o de familia cubana. Lamentablemente tiene un especial odio por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y todo aquello que se le parezca a revolución social, a un destino distinto al destino manifiesto que marca los Estados Unidos para este territorio. Han rodado el gobierno del presidente Trump en función de que anda desesperadamente buscando notoriedad porque también aspira a la presidencia de los Estados Unidos, cosa que no es ningún delito aspirar a la presidencia. El tema es que está para ello incentivando los sectores de la ultraderecha que le acompañan y le aplauden cada una de sus gestas de su atrevimiento en contra de la paz, contra el mundo. Hace especial énfasis en Venezuela, sin antes pasar por Cuba, hace especial énfasis en Venezuela, porque aquí ha conseguido un hueso duro de roer, y sabemos que esta historia es vieja, la de la zanahoria y el garrote. Por un lado, el gobierno de Donald Trump mandó un emisario para hablar de la paz, para hablar del respeto, para entrar en negociaciones, cosas muy normales cuando países tienen confrontación, y por el otro lado, Marco Rubio se hace llamar el adalid de la justicia, la libertad y la democracia la misma que la que proclamaron sus antecesores, tanto presidente como el cojefe de la diplomacia estadounidense, que es una democracia que se impone con las cañoneras, con los fusiles, con el hostigamiento, con las tomas, con las invasiones. Y sí, nosotros sí creemos que en palabras del presidente Maduro ha expresado firmemente que ese hombre quiere llenar de la sangre a Donald Trump. Al fin y al cabo, Donald Trump estos 4 años y luego saldrá de la presidencia, y pareciera ser que Marco Rubio, su campaña electoral es provocar una confrontación con algún país de la zona para demostrar músculo, fuerza y decisión, cosa que compra con mucha facilidad la ultraderecha recalcitrante de América Latino-Caribeña y la ultraderecha que cohabita con ellos en los Estados Unidos. Ángela, además se caen las falsas narrativas porque en medio de esa división interna, decía el presidente de la República, hay una máxima presión. Hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias. En 2019 apoyaron a Juan Guaidó y fue un fracaso rotundo de la Casa Blanca. Y la máxima presión llevó también a gobiernos de la zona a aplicar esa operación tenaza.
contra todo el pueblo venezolano y además impulsar una migración inducida por el bloqueo, por las sanciones. Ahora los tiempos han cambiado y aquella oposición que estaba unida alrededor de la propuesta de una asamblea mayoritaria, hoy no. Hoy la plataforma unitaria, la MUT, son extintas, no hay ni siquiera un liderazgo, no hay una oposición que realmente dé la cara, más allá de la que acaba de ganar las elecciones regionales y municipales en el país, pero ha quedado sepultada esa ultraderecha. Y en medio de ese relato de máxima presión, vemos a un Marco Rubio que emprende un viaje a Ecuador, que es gobernado por un dictador porque no ganó las elecciones, se las robó, y además un país que está hoy en un conflicto tremendo interno, precisamente por los carteles, por el narcotráfico. Entonces, ¿cómo justificar que el secretario de Estado va a reunirse a un país que exporta libremente por el Pacífico toneladas y toneladas de droga y que entran libremente a Estados Unidos, que es el máximo consumidor, a hablar de narcotráfico y de apoyo, mientras hay una amenaza en el Caribe, donde sale apenas un escaso porcentaje de lo que sube a los Estados Unidos de narcóticos producidos en Sudamérica? Bueno, es así, es la parte narrativa y tú conoces mejor que nadie. Ustedes ahí en Venezuela de Televisión han hecho un importante trabajo desmontando los fake news y lo que llaman la posverdad como fenómeno sociológico de este siglo en vista de los múltiples canales de comunicación que hay en el planeta. Yo soy un veedor de noticias internacionales por razones obvias, por mi trabajo y por este papel que cumplo de analista. Y te puedo decir que desde ayer hasta la mañana de hoy, que me paré muy temprano a ver, desde la Deutsche Welle, desde Fran 24, desde la televisión española y de los canales, CNN inclusive, el relato es seguir manteniendo la tesis de que en Venezuela hay un narcotraficante en el gobierno de Venezuela, que el cartel de los soles lo dirige Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Cieloína, que por aquí transita toda la droga, pero en ningún momento se han dicho, por ejemplo, las capturas de los alijos que ha hecho el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a cargo del compañero Diosdado Cabello, que llevan por unas cuantas toneladas de droga que ha impedido el tránsito. Además que a confesión de parte, relevo de prueba, bien lo dices tú, el mayor tráfico hacia los Estados Unidos, que es superior a cualquier estimación, es por el Pacífico, por el Caribe, se han conseguido una barrera que es justamente Venezuela. Por eso el presidente lo invita y dice, venga, vamos a combatir la droga juntos. Ahora, ese relato se suma al el de Nicolás Maduro, dictador. Dígame, decir que es dictador un hombre que consulta al pueblo frente a cada circunstancia y en todo momento. En Venezuela hay una dictadura, en Venezuela no hay propiedad privada, en Venezuela hay delincuencia en las calles y cuando vienen los visitantes extranjeros dicen, bueno, pues este es el país más lindo del mundo, el país donde me siento muy seguro, porque no es mentira que hoy por hoy las calles de Caracas son seguras, que no es mentira que hoy por hoy, pese a toda nuestra crisis económica, tenemos abastecido el mercado, el pueblo está en la calle, hemos hecho 2 procesos electorales recientemente, donde los bolivarianos tienen la mayoría, entre otras cosas porque está insertado en el seno del pueblo y estamos construyendo una democracia robusta, sólida. Y la oposición, vamos a decir, la oposición sensata o que le entró un airecito de sensatez, porque fueron los mismos que en el 2015 declararon que Nicolás Maduro se iba en 6 meses de la presidencia. Uno no puede olvidar las cosas cometidas, puede dispensar la falta y aplaudir que ahora estén en el hilo constitucional. Pero bueno, se haya distanciado de esa ultraderecha recalcitrante que está sola, sola y desconsolada, muy desconsolada, pero que no deja de ser muy peligrosa, porque si no fuera por la acción del Estado, si no fuera por la acción de los órganos de seguridad, hubiesen ya hecho cualquier barbaridad, entre ellos el tema de Plaza de Venezuela, recuerdan las bombas, los utensilios explosivos que se incautaron y otros tantos más que ha ido relatando el Ministerio de Interior, de Justicia y Paz y que ha salido a la luz pública. Entonces estamos frente a un enemigo que está esperando que alguien desde los Estados Unidos encienda la mecha para ellos continuar socavando las bases o viceversa. Están intentando con ese apoyo venir a perturbar la paz en Venezuela ir a contracorriente de la historia que estamos viviendo, solo con el fin de tomar el poder por asalto. Igualmente, Ángel, hay que abordar otro punto importantísimo que desarrolló el presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta rueda de prensa con más de 300 medios nacionales e internacionales. Es la política de diálogo, esa comunicación que se mantiene abierta con Estados Unidos en el caso del retorno de nuestros connacionales, esa política humanista que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro a través de la gran misión Vuelta a la Patria. Continúan llegando aviones rescatando al presidente de la República a estos migrantes que han sido, sin duda alguna,
alguna acusados de cometer delitos que no son así, se han violado sistemáticamente sus derechos humanos en Estados Unidos y el presidente enfatizaba, voy a rescatar los niños que se encuentran secuestrados en Estados Unidos. También hay que llegar al análisis de este punto de que el presidente de la República, un presidente que ha desarrollado estas políticas humanistas, ¿no? Así es, no solo una política humanista, es una responsabilidad que está estatuida en el texto constitucional. Los venezolanos somos venezolanos en cualquier parte del mundo. Y si tienen alguna falta con la justicia, bien lo ha dicho Dorado Cabello, cada vez que lleva un avión, bueno, se ponen a las autoridades competentes, se someten al debido proceso y cumplen o pagan su falta. No sé cómo se llama eso en términos jurídicos, al fin y al cabo, pero lo cierto es que no amparamos delincuencia, estamos rescatando venezolanos. Venezolanos que no han cometido en su gran y casi absoluta mayoría, no han cometido ninguna falta, más que entrar a Estados Unidos creyendo la falsa se vive el American Way of Life, el sueño americano, el American Dream, y ahora se ven despojados de sus hijos, muchos de ellos, y en otros casos diezmados hasta el punto que lo llevaron a una cárcel en El Salvador y tuvo que ser rescatado por el gobierno de Venezuela por una política exterior comprometida con la paz. Maduro ha abierto las manos millones de veces y ha dicho, aquí están estas dos manos, me siento hasta con el diablo si por ello conquisto la felicidad y la paz para Venezuela. Y lo ha cumplido al pie de puntilla. No ha habido una sola falta de Venezuela, y menos aún ha sabido decir el presidente Maduro, y hoy por hoy los venezolanos lo saben, quiénes son los responsables de esta arremetida contra la nacionalidad venezolana en territorio norteamericano. Ángel, muchísimas gracias. Un gran abrazo, siempre pendientes de tus análisis y gracias por tu tiempo. Siempre a la orden. Un gran abrazo para ti y para todos los que nos están viendo. Un abrazo.